Son las 8 de la mañana con 11 minutos y vamos con nuestro siguiente tema, nuestro siguiente invitado. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, tenemos el gusto de poder entrar en contacto con Iván Benumea. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en finanzas públicas y su vínculo con los derechos humanos en Fundar. Es coordinador del programa de justicia fiscal, trabajando diversos proyectos relacionados con política fiscal, desigualdad, derechos humanos y acceso a la información. Es investigador y él fue quien coordinó la investigación Privilegios Fiscales, Beneficios Inexplicables para unos cuantos. Y hoy vamos a tener el gusto de poder conversar con Iván Benumea y precisamente sobre esto de los privilegios fiscales, de qué forma el sistema tributario premia a los que más tienen, venta de propiedades, bienes raíces, etcétera. Iván, un gusto tener a Fundar y tenerte a ti aquí en este espacio de contextos. Arturo González, Manuel Cerrato y una servidora, Marcela Paman, y saludamos. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Marcela, y saludos a todo el equipo. Gracias. Iván, ¿por qué es importante poner el acento en este tema? Tú lo vienes haciendo desde tiempo atrás. Claro, es un tema desde nuestra perspectiva muy importante porque nuestro país desde hace mucho tiempo y particularmente a raíz de esta crisis atraviesa un problema serio de recaudación, es decir, nuestro país recauda muy pocos impuestos y eso termina influyendo en la posibilidad de financiar programas sociales y otro tipo de apoyos gubernamentales para beneficiar a la población de menos ingresos, para invertir más en infraestructura, en fin, ¿no? Para hacer todo eso que nos gustaría que hiciera el Estado de una mejor manera. Y esto es provocado en buena medida porque nuestro sistema tributario ofrece distintos beneficios en favor de las personas que tienen más ingresos, las personas más ricas, y eso en un contexto de crisis como el que atravesamos, pues al final parece injustificable. Nuestro país debería estar recaudando mucho más, debería eliminar cualquier tipo de privilegio fiscal, porque esto solo beneficia a las personas que tienen más ingresos, a las personas que no los necesitan, y hasta el momento no hemos visto que el gobierno federal tenga la intención de modificar estos tratamientos fiscales en favor de los más ricos. Me parece también que traemos muy confundido el concepto de riqueza, porque ahora cualquiera que pudiera tener una casa o tener transporte o tener ciertas facilidades para que los hijos estudien en escuelas particulares, ya se les etiqueta como ricos, cuando la verdad de las cosas es que muchas de las veces todo eso se sostiene con base a créditos y no necesariamente con base a fluidez económica. Y creo que me parece muy importante que hagamos este distingo, porque los ricos son una clase privilegiada, pero es que tampoco es que sean muchos en este país, Iván. Sí, exactamente. La riqueza no es un problema en sí mismo, ¿no? El problema en realidad es la concentración extrema de la riqueza, el hecho de que una persona, una familia tenga muchas propiedades, tenga muchas empresas, tenga muchos vehículos, en fin, y al final esta concentración extrema de la riqueza, y eso no solamente pasa aquí en México, sino en todo el mundo, termina favoreciendo a que un sector minúsculo de la población tenga más acceso a tener más propiedades, pero algo también muy importante es que tienen la posibilidad de influir políticamente en lo que ellos prefieran, ¿no? Claro. Eso es algo que pasa, por ejemplo, mucho en Estados Unidos, donde los grandes empresarios o las personas de mayor riqueza tienen posibilidad de sentarse en cualquier foro con los tomadores de decisiones, con los gobernantes, y eso lo vemos muy seguido también aquí en México, ¿no? Entonces, el sistema tributario es muy importante, no solamente para que esa riqueza que en muchas ocasiones se acumula injustificadamente, también se reduzca con ello, al grabar este tipo de riqueza, el poder político que tiene este sector de la población. Y nosotros particularmente estamos apuntando al 1% de la población, claro, de mayor riqueza, ¿no? Sí, porque ellos son los que tienen mucha concentración.
Sí, Iván, porque luego se está metiendo en una sola canasta este concepto de riqueza y tenemos que lograr hacer la diferenciación, ¿no? ¿A qué se le llama riqueza? Y creo que tú lo has definido perfectamente. Pero pienso en estos nuevos ricos que luego son los más ostentosos, los que más gastan y que, por ejemplo, no se les cobran los impuestos que deben de ser al consumo y que debería de hacer una observación y una vigilancia irrestricta hacia de qué manera van haciendo su riqueza. Y me estoy refiriendo a los políticos de manera muy particular, Iván. Sí, hay, digamos, en nuestro país hay de todo tipo de ricos, como dices. Los políticos, por supuesto, son una parte de ellos. Y hay otro tipo de ricos que prefieren mantenerse en la, digamos, en secreto, no comparten, no les gusta compartir lo que hacen públicamente. Hay otros que son muy ostentosos, como tú dices, pero independientemente de lo que hagan, de lo que les gusta hacer, a nosotros nos parece importante que nuestro sistema tributario, digamos, no distinga esas preferencias y más bien implemente impuestos que ya pagan, por ejemplo, las personas salariadas, ¿no? Hay, por ejemplo, nosotros en México, una persona que gana mucho sueldo, por ejemplo, que trabaja y digamos, supongamos que es un director de alguna empresa, puede llegar a pagar hasta 35% de ISR, ¿no? Es una tasa que que no está mal y que se parece mucho a lo que sucede en otros países. Pero cuando tenemos a una persona rica que por ejemplo no trabaja, solamente recibió una herencia o vende sus acciones de empresas, en fin, tiene otras fuentes de ingreso que no son precisamente el trabajo, entonces a ese tipo de personas se les ofrecen exenciones, descuentos, otro tipo de mecanismos tributarios que al final terminan beneficiándolo. Y si tú lo ves desde el punto de vista de un trabajador, pues es algo injusto que un trabajador que pasa 8, 10 horas, 12 horas al día, digamos, sudando por obtener un sueldo, tenga que pagar más impuestos a comparación de alguien que se dedica a vender sus activos y a continuar, digamos, especulando de otras formas para obtener ingresos. Se ha venido especulando mucho sobre la posibilidad de gravar las herencias, por ejemplo, y esto luego suscita mucho enojo por parte de quienes pudieran heredar y de los herederos mismos, porque no se concibe que el gobierno quiera gravar las herencias y entonces generar una cantidad importante de recursos para destinarlos a lo que tú me digas, igual a como lo ha decidido este gobierno, a subsidiar la pobreza o bien a generar programas para el desarrollo. ¿Cuál es tu opinión al respecto, sobre todo cuando se enlaza con la posibilidad de que este tipo de impuestos a la riqueza o a las herencias pudiera desmotivar la presencia de inversión extranjera? Es un tema muy polémico, como dices. Las herencias son grabadas en muchos países ricos, en muchas economías avanzadas, y también se presentan este tipo de debates. Para nosotros, para también organismos internacionales, las herencias deberían estar grabadas porque, en México, porque es una fuente de riqueza. Es decir, yo puedo de un día para el otro recibir una herencia y con eso me hago más rico y acumulo más poder del que tenía un día anterior. Y eso mismo es una manifestación de riqueza que, conforme a las normas fiscales, debería ser grabada. Es básicamente como si mañana te incrementaran el sueldo y por eso mismo, como ya ganas más, ahora tienes que pagar más impuestos. Aquí, como te transfieren una riqueza, pues ahora eres más rico, entonces ahora tienes que pagar más impuestos. Lo que nosotros proponemos es un mecanismo que solamente afecta al 1% de la población. Es decir, nosotros planteamos recientemente que las personas que reciban una herencia de 8 millones de pesos paguen una tasa del 10%. Y si recibes una herencia superior a 68 millones de pesos, pagues una tasa del 35%.
Es decir, son montos que a un ciudadano común les parecería imposible de percibir. Naturalmente nos estamos enfocando en este sector más rico de la población que tiene la posibilidad de heredar este tipo de fortunas. Y al final es una fuente de riqueza que debería grabarse porque, de hecho, en nuestro país, las personas que reciben una herencia tienen más posibilidades de tener una mejor vida. Es decir, el recibir una herencia es una condición para que te pueda ir bien en la vida, y eso es distinto a lo que pasa en otros países. Es decir, en otros países las herencias no juegan un rol tan importante para las personas, y en México, por ejemplo, la gran cantidad de multimillonarios que tenemos, los grandes empresarios que todos conocemos, muchas veces tienen esas fortunas justamente porque recibieron una herencia que les permitió pues acumular más riqueza. Esa es una fuente que debería ser grabada aquí y en otros países también. Exacto. Iván, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. Nos quedan 3 minutitos, pero me gustaría preguntarte, posiblemente sea difícil medirlo, seguramente dependerá de cada caso en particular, pero cuando los gobiernos ofrecen estímulos fiscales para atraer inversiones y que haya empresas que deseen instalarse en una localidad y entonces les facilitan las cosas, ¿qué tan rentable resulta eso a la larga, considerando la generación de empleos de las empresas, si se cumplen o no esas expectativas, si se cumple también con la derrama económica que se plantea al momento de que se busca la instalación justamente de esas compañías? ¿Qué tan rentable, insisto, resulta a largo plazo implementar esa política de estímulos para atraer inversiones? Es una muy buena pregunta y es algo que lamentablemente en México no la podemos responder. Un problema de estos estímulos fiscales es que se diseñan sin suficiente evidencia. Muchas veces más bien se crean este tipo de políticas como consecuencia de negociaciones entre el poder político y el poder económico, y pasado determinado tiempo nadie sabe si esos estímulos realmente fueron necesarios o realmente alcanzaron sus objetivos. Eso pasa definitivamente por regular la creación de estos estímulos fiscales, de que en el momento en que los gobernadores o el gobierno federal decidan impulsar una determinada industria, un determinado sector a través del marco tributario, pues que muestren evidencia de que eso va a ocurrir y de que si no ocurre, en algún punto esos beneficios fiscales se terminarán. Eso lamentablemente en nuestro país no existe, es algo que está pendiente y que nosotros en Fundar hemos trabajado para impulsar una regulación en este sentido, porque al final los estímulos fiscales no es lo único que consideran los inversionistas para instalarse en un lugar. Muchas veces importa más la seguridad, el marco, digamos, jurídico, la certeza jurídica de que sus negocios se van a poder realizar. Importa más tener digamos, trabajadores capacitados, que ganen buenos salarios para que así puedan ser más productivos. En fin, ¿no? Muchas veces se cree que los estímulos fiscales son la solución a todos los problemas que atraviesa el país, pero, como te digo, sobre esto nuestros gobiernos no documentan lo suficiente, y cuando, digamos, concluyen estos estímulos fiscales, muchas veces deciden renovarse a pesar de no tener la evidencia para sustentar esa ampliación de los beneficios. Muy bien. Pues Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros, por ofrecernos un acercamiento al tema. Yo propondría que la gente que estuviera interesada en ahondar, fuera y buscara la investigación que se ha hecho desde Fundar, y que me parece que es muy importante que en este momento se revise. Muchas gracias. Pueden consultar toda nuestra información en fundar.org.mx. Muchísimas gracias, Iván, por tu presencia. Iván Benumea, coordinador del programa de Justicia Fiscal, investigador principal en el tema de privilegios fiscales de Fundar, estuvo con nosotros. 8 de la mañana con 26 minutos. Vamos a ir a la pausa. Regresamos enseguida. Contextos.